Gracias por estar aquí. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes versículos bíblicos sobre el dominio propio. Cuando la Biblia habla sobre el dominio propio, se refiere a tener una autodisciplina y a saber controlar los impulsos y las emociones. No es fácil lograr esto, solo y por fuerza propia, pero gracias a la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que creen en Jesús como Señor y Salvador, sí es posible. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos del 8 al 9. Así es que les digo, vivan por el Espíritu y no se seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente y buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. 1 Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 9. Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Efesios capítulo 4, versículos del 26 al 27. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. 2 Pedro capítulo 1 versículos del 4 al 8. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Proverbios capítulo 29, versículo 11.
Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Santiago capítulo 1, versículo 19. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. 1 Corintios capítulo 9, versículos del 24 al 27. No te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. Proverbios capítulo 23, versículos del 20 al 21. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir en el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de la inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. 1 Pedro capítulo 4, versículos del 1 al 5. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. 1 Corintios capítulo 7, versículo 9. Solo el de conducta intachable, que practica la justicia de corazón, dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta soborno que afecten al inocente. El que actúa así no caerá jamás. Salmo 15, versículos del 2 al 5. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada.
Santiago capítulo 1 versículo 26. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Proverbios capítulo 12 versículo 16. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Job capítulo 31 versículo 1. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Proverbios capítulo 4 versículo 27. El que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Proverbios capítulo 17 versículo 27. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Proverbios capítulo 10 versículo 19. Por la fe de Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Hebreos capítulo 11 versículos del 24 al 25. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 versículos del 12 al 13. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Tito capítulo 1 versículos del 7 al 8. A los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Tito capítulo 2 versículo 2. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago capítulo 3 versículos del 7 al 10. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos y que combatan contra la vida. 1 Pedro capítulo 2 versículo 11. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten a toda costa el mal. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 21 al 22. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Hechos capítulo 5 versículo 20. Me dije a mí mismo, mientras esté ante la gente malvada, vigilaré mi conducta, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. Salmo 39 capítulo 1. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido
entrenados por ella. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa. Entró en su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara y ya más calmado salió y ordenó: sirvan la comida. Génesis capítulo 43, versículos del 30 al 31. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré a llamar otra vez. Hechos capítulo 24, versículo 25. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Espero que este video haya sido de bendición. Si es así, recuerda dejar tu me gusta, algún comentario y comparte con otras personas que puedan beneficiarse de este contenido. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.